Ríos de alabanza corren hoy aquí, ríos de adoración. Nuevamente es un privilegio poder llegar a sus hogares, a sus dispositivos o donde usted nos sintoniza. Y nuevamente les recordamos que nuestra iglesia está aquí con el propósito santo de Dios de transformar vidas, de restituir en el nombre del Señor y que usted pueda encontrar paz. Por eso nuestra iglesia se llama Bautista Shalom. Y nuevamente queremos compartir este día de Egipto a Canaán número 6. Esta ha sido una serie de mucha bendición. Hemos recibido comentarios positivos de gente que le ha venido ayudando cada uno de las enseñanzas, de los consejos sabios de la bendita palabra de Dios. Y hoy estamos en el número 6 de Egipto a Canaán, o sea, del mundo hacia la tierra prometida, si usted así le quiere llamar. Y el tema de hoy es asegúrese que está dentro del plan de Dios. Y estamos en Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15, el cual leeremos en unos momentos. Quizás lo importante para poder introducirnos a este tema el día de hoy es que todos en la vida tendremos que tomar decisiones. Y lamentablemente algunas de las decisiones que tomaremos para tristeza nuestra estarán fuera de la voluntad de Dios. Y esto se debe a que muchas veces usted y yo somos voluntariosos, que nos dejamos llevar por nuestras emociones primarias, por nuestros impulsos creyendo que usted y yo tenemos la razón. Algunas decisiones las tomamos creyendo que podemos hacer actos de justicia desde nuestra propia mano, pero debemos recordar que nosotros no hemos sido puestos por jueces de nadie. Y otras veces tomamos decisiones porque creemos que nosotros debemos actuar. Pero debemos comprender que si nos metemos de redentores, saldremos crucificados. Muchas veces tomamos decisiones sin razonar, sin cuestionarnos, sin aplicar lo que algunos llaman el círculo de oro. Y el círculo de oro tiene 3 preguntas: ¿qué, cuándo y cómo? La gente experimentada afirma que antes de tomar una decisión uno debería de hacerse estas 3 preguntas y aplicar este círculo de oro. Si dejamos a un lado siquiera una de estas preguntas del círculo de oro, podríamos tomar decisiones equivocadas y que posteriormente tendríamos que sufrir las consecuencias. Por tanto, la actitud más sabia es venir ante el Señor para pedirle que nos muestre qué es lo que nosotros deberíamos de hacer, cómo quiere que procedamos, cuándo quiere que lo hagamos, cómo quiere que lo hagamos, dónde quiere que lo hagamos, etcétera. Ahora, ¿qué podemos aprender de nuestro viaje de Egipto a Canaán? El día de hoy tenemos una nueva faceta y la encontramos en Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15, y quisiera que usted prestara mucha atención. Moisés va a huir de Egipto. Dice en el 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12. Entonces miró a todas partes, note que miró a todas partes, o sea que él sabía o entendía lo que iba a hacer. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esta es una historia reveladora de lo que hemos venido hablando desde el principio. Y necesitamos comprender que tomar decisiones sin buscar la guía de Dios, lo más probable es que usted y yo fracasaremos. Moisés había sido criado por la hija de Faraón y sin embargo no dejaba de ser hebreo. Sus sentimientos, sus emociones eran evidencia que estaba con su pueblo natal.
Moisés fue educado con todos los privilegios del palacio de Egipto. Él inició viviendo como un príncipe, con todos los beneficios de su rango. Ahora, si recordamos cuando él es rescatado de las aguas del Nilo, la propia princesa de Faraón, ¿qué hizo? Se lo dio a la propia mamá por la intervención de su hermanita. Y entonces los primeros años lo crió la mamá. En esos primeros años era evidente que la mamá le enseñó las costumbres, las creencias, toda la formación hebrea. Y es muy probable que esto impactó la vida de Moisés, que él nunca olvidaría. Siendo adulto, porque eso es lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, que ya habiendo crecido vio como un egipcio golpeaba a un hebreo y tomó la decisión precipitada que cambió su vida de manera radical, creyendo que era necesario actuar en defensa y justicia del hebreo, mató al egipcio, con el triste resultado que se convirtió en un prófugo de la justicia egipcia. Para poder salvaguardar su vida tuvo que huir a Madián, teniendo que viajar desde la capital de Egipto hasta Madián. Algunos geógrafos dicen que podían ser 10 horas, quizás le tomó más tiempo. El asunto es que tuvo que huir hasta esta ciudad y en muchos mapas usted va a notar que es la misma ruta que él va a tomar de regreso cuando viene para la tierra prometida. En Madián tuvo que retomar su vida y convertirse en un pastor de ovejas. Y de alguna manera que nosotros no podemos dimensionar, Moisés se adelantó al plan de Dios. Y para ser honesto, esto es lo que nos pasa mucho a usted y a mí en muchas ocasiones. El problema en sí fue que Moisés actuó precipitadamente sin medir las consecuencias. No se hizo las preguntas del círculo de oro. Se dejó llevar por sus impulsos y sobre lo que sucedía en ese momento sin ser perceptivo a lo que Dios probablemente tenía planificado con él. Porque Dios siempre tiene planes más grandes. Cuando vemos el libro de Génesis, ¿cómo termina? El libro de Génesis termina relatando que José, el hijo de Jacob, es el segundo en todo Egipto y su familia se establece con grandes privilegios. Lo interesante es que al iniciar el libro del Éxodo, el siguiente libro del Génesis, resulta que han pasado más de 400 años y las hazañas de José ya no se recuerdan. Y como es natural, ahora hay un nuevo faraón que no se recuerda de las hazañas que hizo José y mucho menos tiene gratitud hacia él. Y vemos que ahora los hebreos están de esclavos de faraón. La Biblia relata muy dramáticamente que Faraón les amargaba la vida con tareas extremas de esclavitud, de injusticia, de dolor y miseria. Este cuadro de desdicha y tragedia estaba muy clavado en el corazón de Moisés, quien probablemente veía día a día estas faenas de maltrato que sufrían sus propios hermanos. Es evidente que Moisés se enfocó en un momento determinado tratando de hacer justicia sin pensar que eso era tarea exclusiva de Dios. Anote esto, porque muchas veces usted quiere intervenir en muchas cosas y hay cosas que son tarea exclusiva de Dios. Por muy noble que fuera su acción, en realidad no le correspondía. En realidad era una tarea de dimensiones desproporcionadas para sus capacidades que solo Dios puede resolver. Anote esto, porque usted y yo a veces queremos meternos en tareas muy desproporcionadas que solo Dios tiene las capacidades, el poder, la autoridad para hacerlo. Dios tenía un plan que se llevaría a cabo 40 años más tarde. No sabemos si ese plan hubiese sido antes por la intervención de Moisés en un acto de venganza de matar al egipcio. Probablemente sí, probablemente no. Lamentablemente Moisés actuó por su razonamiento, sin ser sensible a los planes de Dios. Ahora bien, si somos honestos, eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Siempre nos adelantamos a los planes de Dios. Ahora, vemos un problema. Lo analizamos, lo sacamos nuestras propias conclusiones y apresuramos nuestros juicios y actuamos de manera que después tenemos que lamentarlo. Por el contrario, siempre debemos entender que Dios sabe cuándo, dónde y cómo es la mejor manera de actuar.
El problema es que usted y yo nos precipitamos. Ahora bien, Dios está dispuesto a dirigirnos si se lo permitimos. Moisés, al igual que nosotros, actuó por impulso. Su deseo era noble, deseaba defender al esclavo hebreo, pero no lo pensó, no pensó las consecuencias y no pensó si le correspondía o no actuar. A pesar de que defender a los desprotegidos es bueno, Moisés debió haber considerado si su acción impulsiva era la manera más sabia para proceder en ese momento. Y muchas veces usted y yo reaccionamos de maneras precipitadas. Y le voy a decir por qué razones nosotros actuamos precipitadamente y cabe la salvedad que nosotros deberíamos reflexionar sobre estas razones por las cuales nosotros actuamos. Número uno, la actitud de Moisés ante la situación. ¿Qué es la actitud? Es la inclinación que usted tiene hacia algo, la motivación que usted tiene. Número dos, el prejuicio de Moisés. Moisés tenía ideas preconcebidas. Usted y yo tenemos ideas preconcebidas de ciertas cosas. Número tres, por su experiencia desde niño. O sea, él desde niño probablemente la mamá le dijo qué era lo que había pasado. Número cuatro, por su propio interés o su egoísmo. Usted y yo muchas veces actuamos por egoísmo. Número cinco, por sus propias ataduras. ¿Qué son ataduras? Lo que nos influencia, esas cosas que lo tienen influenciado a usted y a mí. Estas 5 razones son las que hicieron actuar a Moisés y son las mismas que lo hacen actuar a usted precipitadamente. Cuando usted y yo actuamos de manera impulsiva, lo más probable es que lamentaremos los resultados. Y el deseo de Dios es que seamos reflexivos y no impulsivos. Ponga atención a eso. El deseo de Dios es que usted y yo seamos reflexivos y no impulsivos. Dios igualmente desea que primero busquemos su voluntad y en torno a esa voluntad nosotros actuemos o enfrentemos lo que tenemos que vivir. Ahora, lamentablemente Moisés actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Anote esto, por favor. Lamentablemente Moisés actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Cuando actuamos con nuestras habilidades y capacidades, es evidente que serán limitadas en comparación con un Dios todopoderoso. Unos años más adelante, Dios demostró todo su poder para liberar al pueblo y realizar en justicia todos los actos crueles que por cientos de años habían realizado los egipcios. La segunda cosa es que Moisés actuó con ira. Note usted que él sabía que estaba haciendo mal. Porque si no, ¿por qué vio para todos lados? Él primero vio que nadie lo estuviera viendo y acto seguido mata al egipcio. ¿Y qué es evidente? Usted para matar a alguien tiene que actuar con ira. Él tuvo que haber actuado con mucha ira. Y en la mayoría de los casos es porque nosotros guardamos mucho rencor en nuestros corazones. Si nos aferramos al enojo en vez de perdonar de inmediato, lo más probable es que nosotros mantendremos en nuestro corazón una situación que tarde o temprano va a estallar. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lamentablemente hay personas que reaccionamos por el enojo de un día atrás, de una semana atrás, de un mes atrás, de un año atrás, de 20, 30 años atrás. Y aquí habían sido probablemente 40 años acumulados de rencor, de ira, de enojo, que explotaron en un solo momento. Cuando por días, semanas, meses, años, usted guarda un rencor, eso le hará mucho más proclive a reaccionar de manera destructiva, hiriente, ofensiva, humillante y hasta con maldad que pueda llegar a avergonzarnos. Y en este caso, ¿qué hizo Moisés? Mató a otra persona. Y permítame decirle que Dios le ama a usted. Y Dios amaba al egipcio que Moisés mató también. Dios ama a todo el mundo. La tercera cosa que nosotros debemos ver es que Moisés no consideró las consecuencias. En lugar de reaccionar de una manera incorrecta, impulsiva, debemos reflexionar sobre lo que puede suceder a largo plazo. ¿Qué consecuencias va a tener si yo hago esto o aquello? Muchas de las decisiones que tomamos puede ser para el momento, pero hay otras que serán para toda la vida.
que como hoy es una decisión que no es tan importante, pero usted la tiene que decidir, qué ropa se va a poner, pero con quién me casaré, qué carrera elegiré, son cosas que usted le determinarán para toda la vida. Por eso es importante que nuestras decisiones, actitudes, nuestras influencias estén en sintonía y en concordancia con los planes de Dios. Póngame atención a esto. Es importante que nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra influencia esté en sintonía y en concordancia con los planes de Dios. Si usted desea tomar decisiones más asertivas, más sabias, debemos de manera intencional conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. La Biblia nos promete que si nosotros procuramos poner por obra los mandamientos que Él nos prescribe hoy para que guardemos y cumpla, nos irá bien sobre la tierra. Deuteronomio 28. Si usted y yo debemos ser personas que leen y practican la palabra de Dios, no podemos obtener beneficios de Dios si no abrimos la Biblia. Si usted y yo solo los días domingos o cuando San Juan baja el dedo, usted abre la Biblia, lo más probable es que usted no pueda vivir la vida cristianamente. Porque usted y yo debemos estar en sintonía con Dios en la palabra de Dios. Si realmente buscamos hacer la voluntad de Dios, vivir en sintonía con Dios, vivir en los planes de Dios, vivir bajo los principios de Dios, vivir bajo las enseñanzas de Dios, usted y yo debemos leer la santa y bendita palabra de Dios y le garantizo que usted gozará de los siguientes beneficios. Ponga atención a esto. Si usted y yo tratamos de vivir bajo los principios, la lectura de la palabra de Dios, la enseñanza, los planes, usted gozará de los siguientes beneficios. Número 1, Dios proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando estamos en armonía con Dios, con el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, le aseguro que Él le garantizará que usted tendrá todo lo que usted pueda necesitar. Filipenses 4:19 dice que Él nos dará de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces usted estará confiado porque sabe que Dios le va a proveer de todo lo que usted necesita en cada momento que lo necesita. Número 2, Dios le guiará por medio de su palabra. La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica para los verdaderos creyentes, por lo que no hay otra manera en que Dios se pueda comunicar con sus hijos. La manera asertiva en que Dios se comunica con sus hijos es a través de la palabra de Dios. No dudo que Dios pueda usar otros métodos, pero nos dejó la bendita y santa palabra de Dios. Y si Dios le habla a través de otro medio, tendrá que estar en concordancia con lo que dice la Biblia. No puede contradecir lo que dice la Biblia. Por lo anterior, le ruego que no solo ore, sino que trate por todos los medios de escuchar la palabra de Dios. Mucha gente ora y le suplica a Dios por esto, por aquello, pero nunca se toma tiempo para escuchar a Dios. Y la manera de escuchar a Dios es leyendo la palabra de Dios. Le garantizo, puedo asegurarlo 100% que usted ora, pero no lee la Biblia. Y entonces el problema es que usted quiere que Dios le escuche, pero usted no quiere escuchar a Dios. Debemos leer la Biblia y estar expectantes sobre lo que Dios desea decirnos. Si usted está pasando por cierta situación en su vida y no sabe qué hacer, le garantizo que si usted busca en la palabra de Dios cierta situación, usted encontrará en la Biblia que hay situaciones parecidas a la suya. Usted puede buscar personajes en la Biblia que vivieron situaciones similares y Dios le mostrará cómo fue que Dios actuó. Usted verá la poderosa mano de Dios actuando en su vida. Usted puede ir al índice de su Biblia y buscar en la palabra de Dios situaciones similares a las que usted está viviendo y usted verá el poder glorioso de Dios actuando en su vida. No debemos cometer el error de solo orar por lo que nos concierne, sino buscar lo que Dios quiere decirnos. Usted y yo no sabemos el futuro, no sabemos los detalles de lo que va a deparar el futuro. Dios sí conoce el pasado, el presente y el futuro y nos da una palabra, nos da una guía, nos da una señal a través de la bendita palabra de Dios. En la Biblia siempre encontramos todo lo que necesitamos saber para que podamos vivir de acuerdo a los principios y a la voluntad de Dios. Sin ella, nunca sabríamos lo que desea Dios que hagamos. De hecho, no podemos llevar la vida cristiana sin nutrirnos de la enseñanza de Dios. Número 3.
Dios nos quitará el temor. Miren, como no sabemos lo que vendrá en el futuro, porque nadie lo sabe, tomar decisiones puede ser una experiencia aterradora, pues desconocemos las consecuencias de lo que podrá acarrear las decisiones que tomemos. Para los que piensan que no es difícil tomar decisiones, es o porque no han vivido mucho o no han tenido que tomar una decisión de gran importancia. Pero cuando buscamos la guía de Dios mediante su palabra, Dios reemplazará nuestro temor con toda confianza. Y usted tendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque usted estará basado en lo que Dios dice. Número 4. Cuando nos dejamos guiar por Dios y su palabra, veremos a Dios actuar de manera sobrenatural en nuestro favor. Sin embargo, debemos saber confiar y esperar el tiempo de Dios. Si no responde cuando nosotros oramos de manera inmediata a nuestra petición, es porque en verdad no estamos listos para recibirlo. Mire, los que tenemos muchos años de estar en el Evangelio y caminando en los caminos del Señor, nos damos cuenta que muchas veces Dios se tarda para contestar. ¿Y por qué se tarda Dios? O porque su respuesta es no, o porque no estamos listos para recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. O quizás no es el momento indicado, o no sabremos manejar ese tipo de cosas. Si deseamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, debemos leer la Biblia, debemos esperar con paciencia y confiar que Dios responderá en el momento preciso, porque Dios siempre desea lo mejor para sus hijos, y si usted es un hijo de Dios, Dios deseará lo mejor para usted. Número 5, aprenderemos los caminos perfectos y santos de Dios. Si buscamos la dirección de Dios al leer la Biblia, obedecer la palabra, veremos cómo obra Dios. Usted verá cómo en tiempos bíblicos Dios actuó precisamente en el momento que el pueblo de Dios lo necesitaba. Él mismo le dice a Moisés: he oído el gemido y el clamor de mi pueblo y estoy listo para liberarlo, y tú actuarás. Si en verdad deseamos conocer más al Señor, deberemos adquirir el conocimiento profundo de la palabra de Dios, y conoceremos que Dios es un Dios santo, que es un Dios amoroso, que es un Dios justo, que es un Dios misericordioso, que es un Dios compasivo, que es un Dios proveedor, que Dios es un Dios liberador. Y Dios quiere liberarle de muchas cargas, de muchos problemas, de muchas deudas, de muchas situaciones. Lo veremos como un Dios sanador, pero usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios. Número 6. Dios usará nuestras debilidades y flaquezas. Mire, es interesante que cuando Moisés quiere liberar a Israel con sus fuerzas, él lo hace matando al egipcio. Pero cuando Dios ya lo llama para hacer lo que pasa, él pone miles de excusas, porque Dios quería que él viera cuáles eran sus debilidades y flaquezas. Ahora, nuestras insuficiencias y necesidades nos llevarán en oración al Señor. Porque cuando usted es débil en algo, le dice: Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en esta otra cosa. O yo realmente soy polvo, necesito de ti. Entonces usted y yo, a través de la misma palabra de Dios, vamos a ver cuán necesitados somos del Señor y cómo Dios, esas debilidades y flaquezas que hay en su vida, le van a dar gloria a Él. Por tanto, esas debilidades, estas flaquezas, estas falencias que usted tiene en su vida, no debe verlas como algo negativo, sino como el medio que Dios usará para su honra y su gloria. Mire, en un breve lapso de tiempo Dios pudo lograr más de lo que Moisés había podido haber logrado en cualquier tiempo. Dios de manera correcta, en el tiempo justo, fue enviando cada plaga, cada situación, cada milagro para liberar al pueblo de Israel. Igual lo va a hacer en su vida. Dios moverá cielo y tierra y lo que tenga que hacer para liberarlo, para bendecirlo, para prosperarlo. El Señor puede alcanzar mucho más de lo que usted podría hacer en un momento con sus propias fuerzas. Así que siempre debemos buscar la dirección de Dios y no precipitarnos. Dejemos que Dios tome las riendas de nuestro problema, de nuestra situación, de nuestra vida, de nuestros planes. ¿Cómo podemos concluir este día? Primero,
asegúrese que su vida está en sintonía con el plan de Dios. Ore todo lo que pueda, pero lea mucho más de lo que pueda la bendita palabra de Dios, porque entonces usted encontrará que sus oraciones van a estar en sintonía con la palabra de Dios. Trate de ser más reflexivo que impulsivo. Ahora, es fácil decirlo, porque yo mismo reconozco que he tomado decisiones impulsivas y que he pagado muy caramente. Y sé que usted también, sé que usted dice, ¿para qué hice esto? ¿Para qué dije esto? ¿Para qué actué de esta manera? Por eso es fácil decirlo más que hacerlo. Ser reflexivo que impulsivo es muy fácil decirlo, pero permítame decirle muy apropiadamente, clámele al Espíritu Santo. Dígale, dulce y Espíritu Santo, no te puedo engañar. Tú sabes cómo soy yo de impulsivo, de bocón, de esto, lo otro. Ayúdame a tomar conciencia, a ser más reflexivo. Y verá usted cómo el Espíritu Santo le detiene su lengua, detiene sus impulsos. Le ayudará en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Por otro lado, busca en la Biblia personajes y situaciones similares a la suya y verá lo que hicieron y verá cómo esperaron y verá resultados gloriosos. Se sorprenderá de ver cómo Dios actúa en momentos imposibles de resolver. Usted verá historias de reyes que ya no era imposible que ellos pudieran salir victoriosos. Verá historias de personajes como David, que en un momento determinado su vida estuvo pendiendo en un hilo 10 años, día a día, pero Dios igual lo guardó. Finalmente, tome en serio la palabra de Dios y Dios lo tomará en serio a usted. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios le bendecirá, Dios le prosperará, le sanará, le restituirá y sobre todo traerá paz a su vida. Así de que tomemos en cuenta estas recomendaciones que Dios nos hace a través de su bendita palabra. ¿Y cuál sería el desafío de este día? Si usted aún no le ha entregado a su vida a Cristo, usted puede hacerlo el día de hoy. Entréguele su vida a Cristo. Mire, los que lo hemos hecho, mi vida era un fracaso. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo recuerdo que mi vida no daba pie con bola. Y recuerdo que una noche yo tomé la bendita palabra de Dios y estaba fracasado realmente. Y toda esa noche estaba tan apesadumbrado, tan dolido, tan sentido, tan fracasado, que toda esa noche leí la palabra de Dios, la bendita y santa palabra de Dios. Y fue tan impresionante para mí que leí una noche más, en 30 días yo había leído toda la Biblia. Y eso fue lo que me motivó a entregarle mi corazón a Cristo. Usted puede hacerlo. Nadie necesita una influencia más poderosa que la palabra de Dios. La bendita y santa palabra de Dios puede salvarlo. Jesús mismo le dijo a los fariseos, buscad en la palabra y veréis que ahí estoy yo, que yo soy la fuente de vida eterna. Yo soy el maná que descendió del cielo. El maná que en el mensaje pasado vimos que eran lo que ellos dijeron, estamos hartos de este maná. Jesús dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Quizás enfrente tiene a Jesús en su vida. Jesús no está lejano. Cerca de su boca y de su corazón está la palabra de fe que predicamos. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. Confiésele. Dígale, Señor Jesús, yo necesito creer en ti, necesito confiar en ti. Perdóname mi pasado. Y el Señor le recibe. Si el Señor es amoroso, el Señor es justo. Y Él vendrá a su corazón. Y si usted ya es un creyente, trate, usted y yo, tratemos por todos los medios de vivir bajo los principios bíblicos. No hay manera de perder. Y si así lo hacemos, la victoria está asegurada. Que el Señor le transforme, le restituya y le dé paz. Que la honra, la gloria, la alabanza y el honor sean absolutamente para Jesucristo. Se adora a Jesús. En Shalom
se adora a Jesús. En Shalom se adora a Jesús.